y el Ministerio Público. Doctor Lamas Puccio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Quería empezar preguntándole por este tema ocurrido en Cajamarca. Hay una disputa y hay una suerte de polémica entre sus colegas con respecto a lo que ha ocurrido con las rondas campesinas. Hay quienes hablan de secuestro y hay quienes hablan de retención, pero de un abuso de autoridad. Exactamente, ¿qué es lo que ha ocurrido en este caso, teniendo en cuenta que a las rondas las rige la ley 27908, que les da un marco de acción dentro de sus comunidades y les da un régimen especial para funcionar dentro de sus territorios? Mira, en principio las rondas campesinas están reconocidas en la Constitución política. Las normas respectivas, como la que acaba de manifestar, le otorga la prerrogativa incluso de tener una personería jurídica. Es decir, asumen responsabilidades administrativas, funcionales, en aras de fortalecer la labor campesina en los términos como lo acabo de manifestar. La normatividad sobre el particular refiere que son órganos de apoyo a las entidades públicas, son órganos que colaboran con la función de la labor pública y que, entre otras cosas, tienen atribuciones para conciliar determinados conflictos de poca monta, irrelevantes, que surgen dentro del mismo medio operativo de estas comunidades. Pero de ahí a atribuirse prerrogativas que les corresponden a órganos del Estado, creo yo que hay una diferencia de carácter significativa en términos de que, si bien es cierto, son órganos de apoyo, de conciliación de carácter interno, basado en sus propias costumbres y en sus propias formas de entender el contexto social, no pueden permitirse realizar actividades que en muchos casos incluso están tipificadas como delitos en la legislación penal. Es decir, estamos hablando de posibles delitos de secuestro, de coacción, delitos contra el patrimonio, de extorsión, que ya tienen connotaciones y que son atribuciones exclusivamente que le corresponde investigar a la Fiscalía, a la Policía o al Poder Judicial. Y en este caso específico, además, hay un acuerdo plenario del 2009 que delimita precisamente todos estos márgenes de acción de las rondas campesinas. Es decir, mientras no se violen derechos fundamentales, las rondas campesinas pueden ejercer las detenciones. El problema es si se pasa de la raya con ese tema, ¿verdad? Lo que sucede es que, claro, los órganos jurisdiccionales, en este caso la Corte Suprema, ante la complejidad de esta temática, porque no podemos soslayar que las rondas campesinas surgen a raíz de actos delictivos como el terrorismo, la violencia y una serie de hechos que los afectaba directamente, y las rondas campesinas actuaban, digamos, en términos de autodefensa frente a las agresiones que significaba. La Corte Suprema consideró conveniente y pertinente establecer ciertos parámetros para que las mismas rondas campesinas se orientaran respecto a sus atribuciones, a sus procedimientos y cuáles son las limitaciones. Entre ellas, la más importante es no atentar contra derechos que también le corresponden a otras personas, a otros ciudadanos, y que en el caso específico que analizamos tienen connotaciones penales porque configurarían delitos que están establecidos como tales en el Código Penal. Y por ejemplo, yo quería comentarle precisamente un dato que yo había encontrado de Álvaro Másquez Salvador. Él es investigador del IDL y que se especializa precisamente en temas de derechos jurídicos. Se ha publicado en Twitter lo siguiente. Dice: rondas y comunidades campesinas pueden retener o detener a quienes cometan infracciones en sus territorios, como ingresar sin permiso o no identificarse. Ejercen funciones jurisdiccionales según Constitución y Corte Suprema y se descarta el secuestro al existir justificación. No. Para empezar, la justificación es un tema que tiene que ser resuelto por el órgano judicial. No puede ser resuelto por un especialista ni por las mismas rondas campesinas. Eso tiene que llevarse a sede judicial y ahí se verificará si efectivamente existe o no existe sustento para eximirlos de responsabilidad penal. De otra parte, una cosa es la aprehensión, la retención y la propia detención. Manifestaba hace unos instantes que son órganos de apoyo, es decir, cuando sorprenden a una persona cometiendo un delito, lo aprenden físicamente, pero tienen que ponerlo a disposición de la policía
porque ellos son los competentes y la policía llamará a la fiscalía y la fiscalía formalizará la denuncia y será el Poder Judicial el que tenga que resolver. Porque pero ellos no pueden atribuirse esas prerrogativas. Claro, pero digamos que si lo quisiéramos poner en un símil un poco más flexible o más aterrizado, es lo mismo que un arresto ciudadano. Los ciudadanos tenemos la potestad de ejercer la posibilidad del arresto ciudadano, pero inmediatamente tenemos que entregar a esta persona a las autoridades policiales porque de lo contrario estamos cometiendo un delito. Por supuesto, o sea, yo colaboro con la policía, colaboro con la fiscalía, encuentro en estado de flagrancia a una persona cometiendo un delito, lo aprendo físicamente y no lo voy a tener retenido pues varias horas hasta que a mí se me ocurra ponerlo a disposición, porque en principio no solamente no tengo la prerrogativa, sino tampoco no tengo los medios, pero partiendo siempre de la premisa que se trataría de un ciudadano, de una persona que habría sido sorprendida cometiendo un delito, porque tampoco no queda libre albedrío cualquier persona que está caminando por ahí y yo lo la aprendo no físicamente. identificación de los periodistas no justifica una detención de este tipo. No justifica primero que todo porque los periodistas no estaban cometiendo ninguna infracción, ningún delito, ni un hecho reñido con la legislación. Estaban ejerciendo un derecho que tiene rango constitucional. Estaban informando, tratando de informar a la opinión pública para entrevistar qué cosa es lo que había realmente acontecido y cuál era también la opinión de los ciudadanos, de los campesinos, para saber qué cosa es lo que piensa sobre el particular. Es decir, lo que queda claro en principio es que no estaban ni siquiera cometiendo tentativamente un acto que está reñido con la legislación penal. En segundo lugar, la forma como procedieron. Es decir, no se trata solamente de una paralización o una retención física, sino también utilizaron medios de intimidación. Y coacción, ¿verdad? Y coacción, con lo de los chicotes. O sea, pusieron piedras en la pista, inmovilizaron el vehículo, sacaban chicotes, gritaban. Es decir, había una actitud tumultuosa, particularmente preocupante, que generó una situación de miedo natural en las personas que estaban siendo objeto de intervención. En tercer lugar, se mencionaba o se dejaba entrever que iban a ser motivo de una sanción, de un castigo con los látigos, lo iban a llevar creo a una laguna. Si los llevaban a la laguna era que evidentemente los iban a sancionar física o los iban a agredir físicamente. Entonces, estos elementos y el tiempo que duró la detención física de estas personas, en los términos como lo estoy manifestando, evidentemente generan suspicacias, por no decir indicios en materia de responsabilidad penal, que había un acto que estaba privando de la libre circulación y de la libertad que le corresponde a las personas, porque como todos sabemos, la libertad individual es un derecho de rango constitucional y supremo que bajo situaciones excepcionales puede ser privada. Cuando se le priva a una persona de la libertad o es sorprendido en estado de flagrancia cometiendo el delito, o lo llevan a una investigación, le apertura una investigación preparatoria, el fiscal le solicita al juez de tutela que proceda con una prisión preventiva, se realiza una audiencia, se pone los elementos de convicción, las exigencias de carácter procesal, se llama y se convoca a los abogados, se convoca a la fiscalía, cada uno manifiesta sus alegatos si realmente procede o no procede la prisión o la privación preventiva, y es el juez el que en última instancia va a valorar en situaciones extremas. O sea, pongo un ejemplo de carácter estrictamente procesal para tener una visión de lo que significa la formalidad en términos de lo que implica la privación de la libertad. Y ahora, en ese sentido, cuando las autoridades, como por ejemplo el mismo presidente de la República o el presidente del Consejo de Ministros, tienen estas condenas varias horas después de ocurrido el hecho y con el agravante de que el presidente del Consejo de Ministros además sale a ningunear de alguna manera a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, eso es una situación bastante grave, ¿no? Es decir, si las principales autoridades desconocen de alguna manera, ¿no?, o le ponen los límites que tiene para actuar las rondas campesinas debidamente reconocidas y que se les reconoce toda su labor dentro de la seguridad y la defensa nacional, pues eso preocupa. Preocupa porque hay varias explicaciones sobre el particular. La primera es que hay una actitud de desmerecer el principio de autoridad a todos los niveles, tanto en cuanto a lo que se dice, se manifiesta, como también en cuanto a las actitudes que determinadas autoridades muestran cuando son requeridas por la autoridad. En segundo lugar, hay un discurso de desmerecimiento de la autoridad.
en contra del Ministerio Público, en contra del Poder Judicial, en contra de la Policía Nacional, en contra de las Fuerzas Armadas, que son las instituciones, digamos, tutelares en términos civilizados, a las cuales hay que recurrir. Y de esa manera se socava también la institucionalidad del país. Por supuesto, porque la autoridad es parte de la institucionalidad, y al carecer o al debilitarse la institucionalidad, evidentemente que van a surgir actitudes que están en contra de la convivencia social, en desmedro no solamente de la autoridad, sino de todo lo que significa el Estado de Derecho, ¿no? Ahora, me gustaría abordar otro tema con usted, doctor Lamas Puccio, Sí. relacionado a la citación de la primera dama hoy día en el Ministerio Público. Ella ha acudido en esta oportunidad por la investigación en su calidad de testigo que se le está haciendo a su hermana Jennifer, cuñada del presidente de la República, y que hemos visto en estos videos ofreciendo obras públicas. ¿Qué papel puede tener en esta declaratoria, en esta primera declaración, la primera dama ante el Ministerio Público? Bueno, en principio se trata de una señora que, como tú acabas de manifestar, tiene la condición de ser la primera dama del país. Es decir, es la mujer que representa a todas las mujeres en el amplio contexto de lo que significa la feminidad. En segundo lugar, está estrechamente vinculada con el ejercicio del poder público, como su esposo, que es el primer mandatario. En tercer lugar, se trata de hechos que revelarían posibles actos de corrupción, que es un tema transversalmente importante en la historia del Perú, en la que hay de por medio severas sindicaciones que van ni más ni menos contra el presidente de la República. En cuarto lugar, la primera dama no está exenta de compromisos sociales, éticos y morales y legales frente a las autoridades, en el entendido de que ella debería ser y debe ser, y entiendo que así es, la más interesada en esclarecer estos hechos, porque esto podría poner en tela de juicio la transparencia del ejercicio de la función pública de su esposo, que es el primer mandatario. Y en esta situación en particular, la primera dama podría optar por guardar silencio, es decir, no declarar en la medida que la principal imputada en este caso es su hermana, y por el grado de consanguinidad y la posibilidad de imputar a una persona cercana, ¿podría ejercer el derecho a guardar silencio? Vamos por partes, ¿no? Se trata en principio de una investigación preliminar, es una indagación. Se están realizando actos inaplazables. A partir de ahí, la Fiscalía tendrá que tomar una decisión si efectivamente lo que ha descubierto durante esta investigación configuraría un delito y unos posibles responsables. Tratándose de una investigación preliminar, la primera dama está en condición de testigo, no está en condición de investigada. Es decir, tiene que relatar qué cosa es lo que escuchó, qué cosa es lo que vio, qué cosa es lo que habló, ¿no? Cuál fue el entorno en el que se realizaron los hechos. En este aspecto, me imagino que mantener silencio es contraproducente, porque justamente lo que se necesita es esclarecer justamente para librar de cualquier posible responsabilidad a su hermana. Claro, yo se lo preguntaba, ¿no? precisamente por ese principio de que uno no puede o tiene el derecho de no acusar o incriminar directamente a un familiar cercano. Bueno, eso tiene mucho de relatividad, porque acá no se trata de una reacción de carácter conyugal, es decir, un cónyuge no puede sindicar o comprometer. Su hermana, pero digamos. su hermana, de todas maneras, hay un entorno familiar que además no solamente involucra el nexo familiar en los términos consanguíneos, digamos, sino que todo eso está en el entorno del ejercicio del poder y la función pública. Entonces no se trata solamente de un problema privado entre dos personas que tienen una relación consanguínea. Acá hay de por medio el ejercicio de la función pública. O sea, en otras palabras, si ella quisiera autoincriminarse o autoincriminar a una persona, en este caso su hermana, tendría que esperar que esto se formalizara como investigación preparatoria, porque como parte de esa estrategia legal en términos de defensa, lo más recomendable sería que simplemente ella describiera qué cosa es lo que vio, qué cosa es lo que escuchó, en qué momento se reunieron, cuál es el tema que conversaron, y esto va a contribuir efectivamente a esclarecer una serie de hechos que están surgiendo en las últimas horas que evidentemente pondrían en evidencia que habría habido poca transparencia en cuanto al manejo de los recursos del Estado para
favorecer a una determinada empresa y que todavía es motivo de indagación, ¿no? Porque además hay que recordar que a la primera dama se le cita en la medida que se realiza una primera diligencia a Palacio de Gobierno en donde se encuentra la documentación de que el señor Hugo Espino había visitado a la primera dama y también a Jennifer Paredes. Es decir, hay una hipótesis fiscal desde la perspectiva de que el dueño de la empresa que presuntamente representaba a la señorita Jennifer Paredes, porque tenía el chaleco puesto, había visitado a la primera dama y a la señorita Paredes dentro del Palacio de Gobierno. Jennifer tendrá que explicar las razones, por qué se puso el chaleco, por qué estaba presente en estas reuniones, por qué visitaba Palacio de Gobierno. El empresario tendrá que también explicar cuándo constituyó la empresa, cuál es su actividad empresarial, de qué manera participó en este proceso de concesión o de licitación. Tendrán que llamar a otras personas, me imagino que el alcalde, y esto tendrá que ser corroborado y constatado con el procedimiento municipal, administrativo, empresarial que se realizó de manera previa y si efectivamente esto cumplió con todos los estándares mínimos de transparencia y de cumplimiento de la norma. Por eso te manifestaba que lo relevante y lo importante en este preciso momento es acopiar información. El fiscal no tiene todavía claro el tema, está optando por agarrar información dependiendo de las declaraciones, las testimoniales, la restitución, la visualización del video, las explicaciones, las respuestas que tendrán que dar cada uno de ellos ante esa indagación y evidentemente dirá, sí, acá han surgido determinados elementos de convicción que vinculan a estas personas con estos posibles delitos. Hay indicios más que razonables que hacen presumir que efectivamente se actuó de manera, digamos, contraria a la normatividad. Entonces estos hechos que yo he indagado, que he recopilado información en esta investigación preliminar, me llevan a una primera conclusión. Acá hay indicios de la comisión de un delito en particular que está tipificado de esta forma en el Código Penal. Claro, formalizo la investigación preparatoria. Y eso incluye además los descubrimientos periodísticos que se han podido dar, digamos, en las últimas horas. Ayer Alonso Dávila, en 2022, precisamente reveló en un informe que este señor Espino había sido un volantero, es decir, había volanteado, no propaganda para la campaña de Pedro Castillo antes de finalmente formar su empresa y, oh casualidad, meses después tiene un contrato jugosísimo de 3 millones de soles en una provincia cajamarquina y ahora aparece esta nueva situación. Claro, estos acontecimientos generan mínimas suspicacias o sospechas que se pueden convertir en indicios y estos indicios se convierten en pruebas en materia de responsabilidad penal. El hecho de que una persona, un ciudadano, tenga una tendencia política y haya participado activamente en una actividad proselitista o partidaria, de ningún punto de vista es cuestionable. El tema que realmente genera estas suspicacias es que al poco tiempo de haber sido elegido al presidente Pedro Castillo, esta persona constituye una empresa y esta empresa participa en procesos de licitación, gana sorpresivamente un proceso de licitación, que estamos hablando de algo de 3 millones de soles. ¿Cuál es su experiencia, su background, cuáles son sus elementos que permitió, si hubo un concurso transparente, pero además de eso visitó Palacio de Gobierno? Y como si fuera poco, no solamente visitó Palacio de Gobierno en reiteradas oportunidades, quedándose un número significativo de horas en Palacio de Gobierno, sino que al final de cuentas la señorita Jennifer aparece en un acto público con la casaca, con el chaleco, con el nombre de la empresa, sale el alcalde favoreciendo ese proceso de licitación. Entonces, para una persona medianamente formada, genera una suspicacia que requiere ser indagada, como lo acabo de manifestar. Claro, y cuando el presidente de la República, Pedro Castillo, dice que eso se trata de una persecución, de un acto de demolición. Esa es una actitud, me parece a mí, cuestionable de todo punto de vista, hasta deplorable. Porque la situación de crisis institucional y política que vive el país no ha sido fomentada por la oposición, ha sido propiciada por la actitud y lo que se ha develado que vincula directamente ni más ni menos que al presidente de la República. ¿Dónde está Pacheco? ¿Dónde está Silva? ¿Dónde están los sobrinos? ¿Por qué hasta la fecha no los capturan? ¿Por qué él en principio se negó a declarar y recurrió a una tutela de carácter jurisdiccional? ¿Por qué está desviando a la atención pública, digamos, instigando para confrontaciones de carácter social?
¿Por qué manifiesta que hay una persecución, que no lo dejan gobernar, que lo que él quiere es transformaciones? Me parece eso muy bien. Sin embargo, hay un lado oscuro en su gestión que ha sido fomentada, instigada y propiciada directamente por el presidente de la República. O sea, ¿en qué país no habría una mínima reacción ante hechos de esta naturaleza? Miremos nomás lo que ha pasado en Reino Unido, ¿no? Sin ir muy lejos. Así Muchas es. gracias, doctor Lamas Fuxio, por haber Otra estado con oportunidad. nosotros aquí en 24 horas, mediodía. Nosotros vamos a continuar